¿Qué tal, amigos de Contracara? Programa que se transmite vía UPC TV. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo tal? ¿Cómo vas? Bueno, ¿cómo voy? Preocupado. Así voy en estos últimos días. Bueno, ya sabemos que nuestro contexto político es un poco complicado. Tanto la candidata Keiko Fujimori como el candidato Castillo no reúnen, ¿cómo podríamos decir? La confianza, el consenso de una confianza. Así que bueno, estamos ahí a la expectativa de lo que vaya a ocurrir el 6 de junio. Y para eso, Martín, fíjate, tenemos de invitado a Juan Carlos Tafur, Sí, periodista importante en el país. Él ha sido editor en sus inicios, editor de economía en el diario Expreso, ha sido director del diario Correo, el exitoso diario Correo, diario La Primera, Exitosa, tenía un programa en Exitosa, y ahora es director del portal sudaca.p. Bueno, con él vamos a hacer una radiografía de esta situación política tan extraña y tan compleja para nosotros. sí, bueno, lo que mencionabas al principio, efectivamente, estamos hablando de dos candidatos que han tenido 19 y 13% en la primera vuelta, ¿no? Dos resultados, y eso ya lo hemos comentado tú y yo, dos resultados que ni siquiera los clasificarían a una segunda vuelta en una elección normal. Y una normal, bueno, la de 2016, ninguno de los dos hubiera entrado. Pero en fin, y además hemos recibido, pues, evidentemente, dos nuevas encuestas que siguen manteniendo una diferencia bastante holgada de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori, pero falta mucho. Faltan 5 Sí, semanas, hay mucho es un pan por montón, rebanar ¿ah? todavía. Es un montón de tiempo. Es un montón. Y hay que pensar, por ejemplo, los cambios que ocurrieron en Ecuador. Fíjate, Araúz, el candidato correísta, digamos, de la izquierda, tenía también una ventaja tranquila, ¿no? Y finalmente perdió las elecciones que fueron justamente el mismo día que la primera vuelta en Perú, el 11 de abril, y ganó Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, hay mucho tiempo todavía para que los números se sigan moviendo, ¿no? Pero fíjate, más allá de gane quien gane, igual el escenario político va a ser incierto. Igual Sí. ambos candidatos van a tener una serie de puntos de conflicto. Cada uno tiene Mm. su propia maleta, cada uno tiene su propia historia conflictiva y no les va a ser fácil. Es decir, la posibilidad de una gobernabilidad tranquila, apacible, llevadera, me parece que tampoco se va a cristalizar para este lustro. No, 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 No. efectivamente, sobre todo en, como tú dices, en la relación del Ejecutivo, gane quien gane, con el Legislativo. Parlamento. Va a ser algo complicado con el Legislativo. Ahora, Manuel, también me ha llamado mucho la atención la exposición de los candidatos. Keiko Fujimori da entrevistas, ¿no? Y el que no parece gustarle mucho las entrevistas periodísticas es a Pedro Castillo, ¿no es cierto? Yo no sé por qué, yo no sé si es porque cree que su ventaja se va a mantener y que prefiere no arriesgarla, o Sí. simplemente no tiene argumentos, Manuel. Mira, en dos programas dominicales donde tenía la posibilidad de tener una entrevista extensa, me estoy refiriendo en el Canal 4 a Cuarto Poder Sí, y a sí. Latina, Canal 2, que iba a tener pues la posibilidad de poder ampliar una serie de aspectos y se le iban a hacer una serie de preguntas además sobre su programa político, su plan de gobierno, y él ha sido elusivo. Ese tipo de señales, la verdad, no son muy positivas porque nos dan para interpretar, primero, que no le gusta a la Así prensa, es. y número Eso para dos, empezar. como tú dices, hace pensar que de pronto no tiene, o si las tiene, son ideas que pueden ser contraproducentes, manifestarlas en tiempos de campaña, ¿m? Y que más bien no las diría, sino las pondría en práctica en un eventual gobierno. O Así sea, es. estoy Así es. conjeturando, ojo, ¿ah? No, Estoy bueno, pero conjeturando es una en base posibilidad. a la actitud y el comportamiento que él ha venido demostrando. Sí, es negativo. Y Ahora, otra y de parte de cosa, Keiko Fujimori, perdón, para cerrar solamente, lo negativo de ella es que sigue con esta onda de tratar de anular al contendor, ¿no? Apelando pues a artimañas que ya están demostradas que no le van a hacer ningún bien. sí, pues hemos visto Todo en el estos el últimos días comunismo, y viene el carteles. comunismo, y Claro, viene claro. como si viene el diablo. Y no. O sea, eso ya queda Eh, demostrado que a mucha gente no le interesa.
han aparecido pues carteles, ¿no? En referencia a lo que tú estás mencionando en todo Lima, cuando en realidad supongo que ella prefiere de alguna manera combatir aquel antivoto que ella despierta. Y otra cosa, antes de dar paso, Manuel, a la primera entrevista, que me preocupa, no sé qué opinarás tú, que ninguno de los dos candidatos dan nombres concretos, ¿no? Keiko Fujimori ha dicho que el primer ministro no sería fujimorista o no va a ser fujimorista. Pero más allá de eso, no, aunque sí conocemos sus colaboradores, ojo. Pero en el caso de Castillo, él parece ser el único vocero de su campaña, ¿no es cierto? Porque eso es lo que él quiere. Y cuando le preguntan por nombres de su equipo técnico, no quiere decirlos. Hay incógnitas, pues, ¿no? Que la Es una verdad gran nos ponen... incógnita. Ahora, no es necesario que dé un nombre, pero al menos puede aproximar un perfil. Pero yo creo que ya deberían ir hablando de posibles nombres de su gabinete. No lo sé, no lo sé. Bueno, Vamos a ver. pero mira, yo estaría más tranquilo ya a nivel personal, ¿ah? Si plantea, explica cuál sería el perfil, por Sí, claro, el ejemplo, del perfil. primer Está bien. ministro, por Sí, ejemplo, del ministro de Economía. O sea, no tengo un nombre todavía, pero tendría que tener determinadas características, porque así este va a ser es. el enfoque que le vamos a dar a la administración económica del país. No Sería hay un eso, paso. ¿no? No hay Sería un eso. paso. Entonces Sí, nos sí. genera mucho más ansiedad. Bueno, Bueno, hay Martín, mucho ojo, de qué hablar, Manuel. también tenemos a Roberto Chan, Así es. economista importante, ¿no? Con el que vamos a conversar ya en la segunda parte del programa. Pero Así te es. invito a ti y a todos nuestros amigos de Contracara a ver la entrevista con Juan Carlos Tafur. ¿Te parece? Vamos, vamos. Listo. Bien amigos, retornamos a Contracara, programa que se transmite vía UPC TV y ahora tenemos la presencia de Juan Carlos Tafur, director del portal sudaca.p, pero ojo, Juan Carlos tiene una larga trayectoria periodística, ha sido en sus años mozos editor pues, de Economía Diario Expreso, el mejor Expreso además, con Manuel de Ornelas ahí como director, después ha sido director del Diario Correo, Diario de la Primera, ha sido en Exitosa, en fin. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Manuel Martín? Juan Muchas gracias por la Carlos, invitación, a sus órdenes aquí en Contracara. bienvenido. Bienvenido, Juan Carlos. Fíjate, bueno, ya sabemos que tenemos un escenario político controvertido, para variar, en nuestro país, pero que a diferencia de otras campañas electorales, este más bien tiene mayor gravedad en cuanto a su categoría de dilema. Y te quería proponer lo siguiente, ambos candidatos que la verdad no son candidatos que puedan generar mucho consenso o no generan consenso, tienen propuestas que pueden resultar para muchos difíciles o controversiales. Por ejemplo, el señor Pedro Castillo, que tiene un enfoque sumamente, aparentemente estatista, ¿no? Leemos su programa y él te habla de regulación del Estado, fuerte, enfática. Y por otro lado, Keiko Fujimori, pues que sería la continuación de un modelo, pero un modelo pues que tiene sus fisuras y que en todo caso merecería una revisión. Sin embargo, está el talante político de ambos. ¿Tú cómo estás evaluando el día de hoy las reacciones, las señales políticas de ambos candidatos? Mira, yo creo que en términos estratégicos, sin juicio de valor de por medio, creo que Keiko está desplegando una estrategia de marketing electoral para mí notoria y evidente, que responde a una escalada, digamos, paulatina. Y en cambio, yo veo a Castillo estacionado, no lo veo desarrollando ninguna estrategia, está más bien reactivo a la defensiva, sin moverse, confiado en lo que las encuestas iniciales le han dado como gran ventaja respecto de su contendora. Claro. La estrategia de Keiko creo que pasa primero por lo que aprecio, por reforzar su núcleo duro, digamos, su núcleo derechista, porque si uno a priori sumaba las votaciones de Hernando de Soto, de López Aliaga, de Bengolea, de Acuña, de Forsyth, hubiera supuesto antes de las encuestas que Keiko lo más probable era que apareciese con un 35 o 40% de intención de votos, suponiendo que las derechas se inclinasen por ella. Eso no ha ocurrido. Por alguna razón que habrá que descifrar, los votantes derechistas de Soto, de López Aliaga, por mencionar a dos que la encuesta del IEP ha medido, han decidido partirse y una parte de ellos irse a favor de Castillo. Entonces,
ese votante yo creo que Keiko tiene que recuperarlo. Y a eso apunta esta cansada ya, o sea, reiterativa, mejor dicho, insistencia en la lucha contra el comunismo, contra el chavismo, etcétera, que según entiendo va a dar pase luego, o tendría que dar pase luego, a otro tipo de mensajes y narrativas si es que quiere conquistar al grueso del electorado, porque con eso, con las justas le empata a Castillo o se acerca. Pero para derrotar a Castillo, Keiko tiene un desafío de marketing mayúsculo. Tiene que sumar la defensa del modelo, que sería inverosímil que no lo haga, con actitudes anti-establishment, que son aquellas que representan sobre todo a los sectores D y E que están absolutamente disconformes con el statu quo. Claro. Entonces, Castillo la tiene más fácil en el sentido que per se ya cuenta con el voto anti-establishment, pero yo creo que si se mantiene en esta campaña de silencio estratégico, de discurso evasivo, de falta de propuestas, de falta de presentación de cuadros técnicos, le va a terminar pasando factura, mientras que Keiko viene desplegando de modo silencioso una disciplinada estrategia. Keiko ya demostró ser una obrera de la estrategia. En la primera vuelta siguió a pie juntillas la estrategia que le trazaron de no mostrarse confrontativa, beligerante, disidente, porque cualquier gesto agresivo de parte de ella o confrontacional de parte de ella iba a producir que la gente recordase los últimos 5 años funestos del fujimorismo o del keikismo, para ser más preciso, y aplicó al pie de la letra esa estrategia y le fue bien porque pasó, cuando nadie lo suponía, pasó a la segunda vuelta. Y ahora está desarrollando una estrategia distinta. Entonces, ante la pregunta, creo que como veo las cosas, es a un Castillo demasiado confiado en el resultado de las encuestas, creyendo que son inamovibles, y a Keiko Fujimori asumiendo que la tiene complicada, cuesta arriba, y desarrollando una estrategia que vamos a ver hasta dónde llega, digamos. Creo que ha empezado bien, apuntando a su núcleo duro, a rescatar al núcleo duro derechista que la debería haber acompañado, y luego tratando de conquistar al electorado de IE, que es mayoritario y masivo, que requiere otra narrativa, porque a ese electorado que tú le hables del comunismo y del chavismo le importa un comino. Claro, no le dice nada. O sea, Ahora, Juan Carlos. Sí, Martín, disculpa. Sí, has mencionado la encuesta IEP, que efectivamente apunta que una parte, una cuarta parte de los votantes de López Aliaga podrían haberse decantado por Castillo en la segunda vuelta. Es probable, lo digo por las coincidencias que tienen, sobre todo desde el punto de vista social, las dos propuestas, que todos los que se hayan ido hacia Castillo sean, pues, los que apuestan y son los pro vidas, ¿no es cierto?, los que apuestan en contra del aborto, etcétera, etcétera. Lo mismo podría haber ocurrido con algunos votantes de Hernando de Soto. Eso significa, según lo que has explicado, que el cambio de estrategia de Keiko Fujimori también vaya dirigido, digamos, a ese electorado mucho más conservador, digamos, más echado hacia la derecha. Bueno, yo creo que ella ya tiene un mensaje en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo, a ver, yo parto la elección en 4 filtros, digamos, o 4 ejes que tradicionalmente se han usado como munición antifujimorista, digamos. Corrupción, anticorrupción. O sea, los moralistas, los buenos versus la corrupción de Keiko. Esa arma o esa munición no se va a poder utilizar o no la va a poder utilizar Pedro Castillo teniendo a Vladimir Cerrón al costado. Claro, porque tiene esqueletos en el armario gigantescos. El arma democráticos versus autoritarios. Tampoco, porque la propuesta de Castillo es tan autoritaria como la de Keiko Fujimori. Conservadurismo, progresismo. Menos, porque Castillo es tan o más conservador en términos de género o de matrimonio gay o de educación que lo que puede ser la propia Keiko Fujimori. Entonces, en lo que sí se diferencian radicalmente y donde va a estar la gran batalla ideológica es en términos del modelo. Pero ahí la ventaja la tiene Castillo porque la gente mayoritariamente está molesta con el modelo.
O sea, ha habido evidentemente grandes beneficiarios del modelo económico, la pobreza ha disminuido, eso es indudable, se basa en evidencia, no es una simple opinión, ha disminuido las brechas de desigualdad, también es una evidencia, pero hay grandes perdedores del modelo a los que se suman los millones de perdedores por la pandemia y la recesión de la pandemia. Entonces Castillo tiene la inercia a su favor, pero yo creo que sí puede eventualmente haber capturado votantes de Soto y de López Aliaga que en ese sentido iban a favor de ellos más por disruptivos, porque de algún modo López Aliaga y de Soto eran disruptivos fuera del establishment político, digamos, y eso lo representa ahora Castillo más que Keiko. Keiko tiene el desafío de recuperar el espíritu auroral del fujimorismo, que siempre fue anti-establishment. La desgracia política del fujimorismo fue Keiko. Keiko derechizó y conservadurizó el fujimorismo de una manera brutal en los últimos 5 años. Si uno propusiera las políticas sociales en términos de salud sexual y reproductiva que aplicó el gobierno de Alberto Fujimori en los 90, hoy los keikistas le dirían caviar y casi terruco o rojo por la enorme conservadurización que el fujimorismo ha tenido por culpa, obra y gracia de Keiko Fujimori. Keiko, claro. Entonces sí puede haber un voto cruzado ahí que se explica en esta migración del votante de López Aliaga y de Soto a favor de Castillo. Pero hay más datos cruzados que son interesantes de mencionar. El 52% de los votantes de Castillo no cree en el cambio total de la Constitución, según la encuesta del IEP. Cree en el cambio, en ajustes a la Constitución, pero no en el cambio total. Solo un 33% de la población cree en el cambio total de la Constitución. Entonces, hay nichos de los cuales Keiko puede medrar, tiene margen para medrar. Este que menciono, el discurso anti-establishment, el recordaris de la figura de los programas sociales y populistas del gobierno de su padre. Vamos a ver a Keiko seguro lanzando mensajes populistas por doquier en las siguientes semanas, o de crítica a los monopolios, a los bancos, a los grupos de poder, etcétera. Recordemos que Alberto Fujimori nunca recibió a Dionisio Romero en Palacio e iba a los CADE a regañadientes. Era un político anti-establishment. Si eso lo logra recuperar Keiko, yo creo que puede poner en aprietos el lugar que se ha ganado Castillo hasta el momento, pero va a ser un juego de ajedrez. Están poniéndose algunas piezas, estamos recién en los 15 minutos del primer tiempo, Castillo va ganando 2-1, tampoco es que vaya ganando por goleada, y no es Brasil, ¿no? O sea, si Brasil te gana en los 15 minutos 2-1, ya métete atrás y trata que no te goleen, digamos, no te queda ya otra. hay un impacto emocional, pues, ¿no? Claro, pero en este caso todavía creo que la elección está por definirse. Yo sigo creyendo que va a ser una final muy ajustada. No me arriesgo a dar un ganador, pero sí va a ser muy ajustada. Sí, Juan Carlos, pero hay otra cosa también. Por ejemplo, el grupo de Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, ya a través de ella ha manifestado su apoyo a Pedro Castillo. Hay un sector progresista de este país que de pronto se le estruja el corazón al solo pensar que tendrías que votar por Keiko Fujimori y que prefiere votar por Pedro Castillo, con el que la verdad no los une casi nada, por no decir nada. ¿Cómo tú puedes analizar ese escenario con este pero grupo? Hay una identidad de izquierda que yo sí creo que hace entendible que termine Juntos por el Perú apoyando a Castillo. Es una identidad de izquierda de la cual ellos se han desmarcado porque le han definido como trasnochada. No, sí, pero yo no... Mira, es más, yo honestamente creo que le haría mucho bien al Perú si Castillo pacta con Juntos por el Perú. Y Juntos por el Perú le brinda los cuadros técnicos que Castillo no tiene. O sea, tener a Óscar Dancourt o a Pedro Franque manejando la economía me da mucho más tranquilidad que a un psicópata serronista haciéndolo, digamos, ¿no? Claro. Es lo que has escrito en tu columna, ¿no? Claro, claro, pero en esa medida sí creo... Patria Roja, por ejemplo, que está enfrentada al grupo Sute Conare que presidía Castillo durante la huelga magisterial. Eran enemigos irreconciliables, son enemigos irreconciliables. Sin embargo, Patria Roja se ha manifestado a favor de Castillo, porque ha hecho prevalecer su identidad de izquierda respecto de cualquier diferencia, y en ese caso las diferencias son a muerte.
No es poca cosa la bronca entre Patria Roja y Sute Conare. En la derecha, en cambio, sí vemos indefiniciones sofisticadas como la de Hernando de Soto, que se pone por encima del bien y del mal, es el sumo pontífice en el sentido literal del término. Él cree que tiene que construir puentes, es el pontífice que va a unir a ambos, y él se olvida que él es un líder político, ha sido candidato, y como tal tiene que tener una definición que en este caso claramente debiera ser a favor de Keiko, que Hernando de Soto es un hombre de derechas, pues eso no, nadie lo pone en duda, y su definición debiera haber sido a favor de Keiko Fujimori. Y ya después de la segunda vuelta, si es que él quiere ser un tecnócrata del gobierno de Castillo, bueno, que se ofrezca como tal. Pero lo que me parece terrible es que en plena definición de la segunda vuelta, él se quite el sombrero de líder político que todavía es, que tiene bancada, que tiene votación, etcétera, y se ponga el sombrero de tecnócrata en busca de contrato. Eso sí me parece deleznable. La actitud de la izquierda progresista, más centrada, como de Juntos por el Perú, obviamente hay diferencias con esta izquierda que ellos mismos han calificado de primitiva en muchos editoriales, pero me parece entendible. O sea, yo no me escandalizaría de ver a Verónica Mendoza pronunciándose a favor de Castillo, porque creo que va a predominar una identidad de izquierda. Y más bien saludaría que ojalá no sea solamente un respaldo, sino que eventualmente lleguen a un acuerdo. O sea, para mí sería un desastre cualquier gobierno de izquierda en estos momentos en el Perú, moderada o radical. Pero si por lo menos evita la radicalidad de Castillo, bienvenida la cercanía, ¿no? Juan Carlos, hablabas de la estrategia que podría tomar a partir de ahora Fuerza Popular y Keiko Fujimori, porque yo me pregunto si esa estrategia de llamar constantemente comunista a Castillo, porque finalmente los votantes del 19% que votó por Castillo, muy poca gente es de extrema izquierda, es más bien un antivoto, un voto de protesta. Exacto. Oye, este modelo a mí no me ha beneficiado, es simplemente, y Keiko representa pues el modelo. ¿Qué tipo de cambio o qué estrategia debería seguir Keiko en el sentido, ya lo has mencionado antes, pero lo que ella tiene también que trabajar es mejorar su imagen, ¿no es cierto? E ir o intentar destruir ese antivoto, ese antifujimorismo que se eleva hasta el 55% más o menos, ¿no? Claro, según Ipsos, ¿no? Según datos Según Ipsos, es sí. solo el 28%. ¿No? Ahora, lo que pasa es que yo creo que hay que sumar el antifujimorismo al antiqueiquismo, que son dos antis. Porque hay gente que es antifujimorista y hay gente que es antiqueiquista por las bestialidades políticas que hizo en estos últimos 5 años. 5 años, ¿no? Es verdad. No, ella tiene varios frentes que atacar. Primero, rescatar el voto derechista. Segundo, disminuir el antivoto. Y tercero, conquistar al electorado popular. Y eso no pasa por la narrativa de comunismo, chavismo, Corea del Norte, Saigón, en fin, en la que un sector de la derecha se ha embarcado, digamos, como hemos visto en estos paneles en las calles, que la verdad que son lamentables, ¿no? O sea, mejor que pongan abajo vota por Castillo de una vez, digamos. Sí, pues. Yo quisiera creer que es una iniciativa infeliz de algún empresario adinerado que cree que con eso contribuye a la causa y no que sea parte de la estrategia oficial de Keiko Fujimori, porque si es así sería un gravísimo error. Además, en zonas que vota por Keiko Fujimori, ¿no? Exactamente. Ahora, igual ese dato no es tan cierto, ¿eh? El 26% del AB vota por Castillo, según la encuesta. O sea, por eso digo, ahí a ese sector sí le impacta, y al sector mayor de edad, mayor de 40 años, sí le impacta el discurso del comunismo, del terruqueo, etcétera, pero a la gente joven y a la gente de sectores populares la tiene absolutamente sin cuidado. Por eso, si esa va a ser la única narrativa de Keiko, mejor que renuncie a la segunda vuelta y ya le ponga la banda de una vez a Castillo, digamos. Yo presumo por ello que hay una estrategia diferenciada, que es un ajedrez que importa varios jugadores, varias piezas, que hay variantes, que tiene equipo para hacerlo, y tiene un entrenador de marketing que lo está haciendo correctamente. Y presumo en esa medida que la narrativa va a cambiar, que esto es solamente para iniciar la batalla, y en verdad, falta mucho aún, faltan 6 semanas, 5 semanas. 6 semanas. Es una barbaridad de tiempo, digamos, todavía falta mucho por definirse. Repito, yo creo que esto va a ser bien ajustado, ¿no? Ahora, Juan Carlos, haciendo un ejercicio predictivo, gane quien gane, ya sea Pedro Castillo o Keiko Fujimori,
cuáles van a ser los primeros problemas, pero a nivel individual que van a tener que afrontar, porque cada uno pues tiene su propia maleta, su propia carga histórica. ¿Cómo ves a Keiko, por ejemplo? ¿Cómo ves a Castillo de presidentes y los posibles o eventuales problemas a los que tendrían que afrontar? Yo creo que el principal problema de Keiko Fujimori va a ser el Congreso, un Congreso opositor, un Congreso con 36 o 37 congresistas de Perú Libre, que probablemente se parten 2 o 3, digamos, si es que pierden, entre los prosenderistas, los serronistas y los invitados castillistas, pero igual va a ser una bancada de izquierda que, sumada a la de Juntos por el Perú y a la indescifrable de Acción Popular, le pueden hacer problemas o generar problemas de gobernabilidad. Y adicionalmente, algunos conflictos sociales si decide emprender proyectos mineros, digamos, yo creo que por ahí podría tener problemas de gobernabilidad Keiko Fujimori. En el caso de Pedro Castillo, yo creo que los problemas van a venir por los poderes fácticos, grupos empresariales y medios de comunicación, y adicionalmente Fuerzas Armadas. O sea, sin tapujos lo digo, si es que Pedro Castillo se sobrepasa los márgenes constitucionales para llevar a cabo un proceso de asamblea constituyente que se tire abajo el modelo, yo creo que podría provocar un golpe militar. En eso coincido con Mario Vargas Llosa, yo creo que hay sectores militares que ya comienzan a hablar del tema. Si es que eso ocurre, ojalá que se conduzca dentro de los márgenes constitucionales. Más allá de la coyuntura, sí sería una buena prueba. Si fuese un experimento, yo diría, qué bien que el Perú pase por el experimento de admitir democráticamente a un gobierno de izquierda en el poder y que no pase nada, digamos, y la democracia salga fortalecida de acá a 5 años. Pero el riesgo de Castillo es mayor porque es un izquierdista radical. En el conflicto sindical con Patria Roja es un partido comunista maoísta. Y Pedro Castillo los acusaba de derechistas burgueses vendepatrias en el conflicto sindical, o sea, para que nos hagamos una idea de cuál es la ideología que lo acompaña. Entonces, yo me temo que de ambos escenarios, Keiko tiene mejores herramientas para manejar el suyo, o sea, su peor escenario de ingobernabilidad, y no veo a Pedro Castillo con posibilidad de manejarse respecto de los poderes fácticos y entre ellos las Fuerzas Armadas. Ahora, una observación en ese sentido. Ok, en cuanto a Keiko asumimos que gane, pero Keiko también tiene un asunto un poco complicado para ella misma, que es su padre. Ella ha prometido en campaña indultarlo. Si ella lo indulta, sabemos muy bien que las calles se van a pronunciar y se va a generar un conflicto político que incluso podría remecerla en el Congreso y hasta incluso fuerzas que pronto se pueden sentir incómodas, agredidas, puedan proponer su vacancia, porque el tema de la vacancia también es una variable que se puede presentar en algún momento de crisis. Sí, yo creo que ninguno de los dos tiene 44 votos. Claro. En el Congreso, que son los votos que se necesitan para evitar cualquier vacancia. Yo creo que el eventual indulto a Fujimori que ella ha prometido como parte de su campaña, yo no creo que genere mayor turbulencia callejera. No la generó cuando ocurrió antes. Siempre hay grupos, obviamente, que salen a protestar, pero sí, efectivamente... Pero recuerda cuando PPK lo libera, lo indulta a Fujimori, hubo sí una explosión social. No sé si llamarla explosión social, la verdad. Hubo algarada callejera, pero digamos que generase un problema serio de gobernabilidad, no lo recuerdo por lo menos, pero sí va a tener problemas porque lo más probable es que la Corte Interamericana nuevamente se pronuncie en contra del indulto. Y lo va a tener que volver a guardar o declarar al Perú paria de la comunidad jurídica internacional. Y ahí estamos en controversia. Ahí sí se puede meter en un problema institucional que podría llevar a que algunos en el Congreso decidan vacarla y no tiene pues los 44 votos. En general, yo avisoro, salvo que ocurra un milagro de los que a veces ocurren en el Perú, que gane Castillo o gane Keiko, vamos a tener serios problemas de gobernabilidad, no solamente en la relación entre Estado y sociedad, sino en la relación entre gobierno y Congreso. Con las amenazas de vacancia y disolución del Congreso sobre el tapete permanentemente. Yo creo que vamos a ver 5 años de zozobra, de los cuales ojalá salgamos indemnes y el 2026 podamos estar celebrando una nueva elección, ¿no? Pero eso es también por cortesía del Tribunal Constitucional, ¿no?
que no se Sí, animó claro. a decidir realmente qué cosa es una vacancia o en qué condiciones se puede dar una incapacidad permanente. Así es. Eso prefirieron dejarlo es un asunto político actualmente, depende de la interpretación política que se haga. Yo lo haría muy estricto, digamos, o sea, en el sentido de que no se pueda vacar un presidente y se invoque el espíritu auroral del término incapacidad moral, que se refería a incapacidad mental, ¿no? A Sí, incapacidad claro. psicológica para poder gobernar, o sea, que tuviese alguna, no sé, un derrame cerebral y no tuviese capacidad de gobernar, o se le descubriese alguna esquizofrenia o alguna enfermedad mental invalidatoria de manejo político. Creo que debería limitarse exclusivamente a eso con algunos procedimientos más estrictos, porque si no vamos a estar sometidos y lo mismo con el caso de la disolución, ¿eh? O sea, yo creo que hay que poner algunas cautelas para que esta ocurra pues en determinadas circunstancias, porque si no es muy fácil disolver un Congreso. O sea, mañana sube Castillo y propone un gabinete que entre su primera propuesta es indultar a Ismael Guzmán. Obviamente le van a rechazar la confianza. Lo hacen y sale el primer gabinete de Castillo. Segundo gabinete propone expropiar todas las propiedades que valgan más de $300.000. Se la van a bloquear y le van a negar la confianza. Segundo gabinete disuelto, disuelve el Congreso y convoca a una asamblea, a un nuevo Congreso en el cual obtiene una mayoría que le permite convocar a una asamblea constituyente o cambiar la constitución sin necesidad de convocar una asamblea constituyente. Con 87 votos ya lo puede hacer en 2 legislaturas o con 66 y un referéndum lo puede hacer, digamos. Entonces, los escenarios de la vacancia y la disolución se han usado o se han manoseado, mejor dicho, en el último lustro, y yo creo que el Tribunal Constitucional se equivocó al no definirlos, digamos. Ojalá, bueno, ya el actual Congreso no tiene el tiempo suficiente para hacerlo, pero podría abocarse a ello y definirlo con mayor claridad y zanjar el tema para que evite los serios problemas de inestabilidad que genera, ¿no? Juan Carlos, quería rápidamente preguntarte sobre el descalabro de algunos partidos, ¿no? Porque el de Verónica Mendoza pasó en 5 años de 19% a 7%, más o menos. Lo mismo Keiko Fujimori, finalmente, pese a estar en segunda vuelta, ¿no? Ha pasado de 40% a un 13% bien flojo y de 73 congresistas a 20 y tantos, ¿no es cierto?, cuando se confirme. Y la derecha casi ha desaparecido. Y mi pregunta es muy concreta, Juan Carlos. ¿Un país está en problemas cuando hay un centro totalmente fulminado, como en el caso del Perú, o no crees que sea realmente importante? No, sí, yo creo que es uno de los signos más importantes del deterioro, es la disolución del centro, ¿no? O sea, el centro fue el gran elector el 2001, cuando Toledo le gana a Alan García, fue el gran elector el 2006, cuando Alan García le gana a Humala, fue el gran elector el 2011, cuando Humala le gana a Keiko, y lo fue también el 2016, cuando PPK le gana a Keiko. Pero en ese entonces, este sector de centro, derecha liberal, centro progresista, grupo caviar, en fin, llamémoslo como querramos, representaba el 15% del electorado nacional, más o menos, 15 o 20%. Hoy ha sido pulverizado. Si uno suma la votación de Guzmán más un porcentaje de Forsyth y otro eventual de Verónica Mendoza y lo rasca un poquito, la olla no llega ni al 5 o al 6% del país. Absurdo. La elección se ha polarizado, el país se ha polarizado y eso no es bueno. El país necesita un centro que lo estabilice, que sirva de fiel de la balanza y lo vamos a ver en esta elección, donde el centro no juega ningún rol preponderante. Normalmente siempre se decía, al Perú, al poder, se sube por el centro. Se gobierna por la derecha, pero se sube por el centro. Ese era el axioma electoral peruano. Esta elección ha demostrado que no. Han ganado los dos extremos, de izquierda y derecha. Bueno, aunque había una derecha más extrema en López Aliaga, que felizmente no ganó. Pero igual Keiko Fujimori representa claramente una opción de derecha y Pedro Castillo la opción más radical de la izquierda que había, digamos. En general, en esta elección, yo creo que, parafraseando a Daniel Peredo, podíamos decir que algún disruptivo iba a haber. De todas maneras, o sea, la simultaneidad de crisis que estamos pasando, sanitaria, económica, política, social, nos han hecho recrear algo más parecido a la atmósfera de los 90, ¿no? Con
hiperinflación, terrorismo y desprestigio de la clase política en el primer gobierno de Alan García. Es lo más parecido a los 90 que hemos vivido en toda la transición democrática. Y es por eso que algún disruptivo tenía que aparecer. Apareció primero Forsyth, perdón, luego Lescano, luego López Aliaga y finalmente Castillo. Y si la elección era 3 semanas después, probablemente era Bengolea. O sea, en general, no es que sea una votación de izquierda, es una votación disruptiva, anti-establishment, que se ha manifestado no solo en la primera vuelta, sino que se sigue manifestando en las encuestas de la segunda vuelta que estamos analizando, ¿no? Bien, Juan Carlos. Juan Carlos, te agradecemos mucho tu presencia en el programa. Creo que has dado en el clavo en casi todos los temas que se han planteado. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Martín, un gustazo como siempre. ¿Listo? Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, Manuel, conversación larga con Juan Carlos Dafur. Creo que incluso se quedó corta. Me hubiera gustado hablar y recoger sus conocimientos de psicología clínica, del que él, como ha sido él formado, porque creo que hay mucho de qué hablar en cuanto a nosotros, a los electores, que nos encuentra esta elección en medio de una pandemia. Y eso también nos provoca una serie de dificultades, ¿no? Te diría como psicólogo que de pronto tenemos un impulso tanático muy fuerte, ¿no? Claro, o sea, claro. un impulso a la autodestrucción, para traducirlo. Efectivamente. Pero bueno, pero ha sido muy interesante. Me preocupa una de las predicciones que él ha realizado, predicciones en base a la información que dispone, ¿no? El tema del comportamiento de las Fuerzas Armadas en un escenario donde de pronto gane Castillo y se exceda de los límites constitucionales. Es una predicción que esperemos que no se cumpla. Es decir, que él, si ganara, que sea un presidente total y absolutamente respetuoso de la institucionalidad. Igual que con Fujimori, ojo, ¿ah? Sí, claro, lo firmo. Los dos. Ahora, además, las Fuerzas Armadas en los últimos años, Manuel, creo que es una Fuerza Armada democrática, ¿no es cierto?, que respeta el orden democrático y por ahí no hay duda. Pero claro, en el supuesto que menciona Juan Carlos, pues evidentemente tal vez quieran hacer algo, otorgar una opinión, ¿no? A este país le ha costado muchísimo poder encauzar su destino democrático e institucional. Así es. Que tenemos una institucionalidad todavía frágil, con muchos pendientes, es cierto. Pero desde el año 80, que se retomaron, digamos, la vida democrática, mira, y después hemos vivido lo de Fujimori posteriormente, con todos sus problemas. Hay un paréntesis ahí, ¿no? Hay un paréntesis. Entonces, mira, acá el tema es que gane quien gane, tiene la obligación de generar consensos para poder sobrevivir de aquí a 5 años, porque tenemos una pandemia encima. Así es. Entonces, sí, lo firmo, Manuel. Y luego está la parte económica, ¿no? La parte económica que, por supuesto, no solamente lo político preocupa, la parte económica preocupa. Y para eso hemos invitado en la edición de hoy, Manuel, a Roberto Chang. Él es un economista peruano, doctor en economía y además profesor en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Así que te propongo que escuchemos la entrevista porque creo que aclara un poco el panorama, ¿no? Por supuesto, desde su propio conocimiento. Ok, vamos a escucharlo. Vamos. Bien, amigos de Contracara, ahora tenemos el gusto de recibir a Roberto Chang con nosotros. Roberto es doctor en economía, profesor de la Universidad de Rutgers en New Jersey y además investigador asociado en la Oficina Nacional de Investigación Económica. Señor Chang, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Roberto, quería empezar esta entrevista por lo siguiente. Estamos en una época, pues, en el Perú, una época electoral. Y mucho se habla de los términos económicos. Y nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿Qué tan nerviosa es la economía o el mundo financiero cuando ocurre una coyuntura política y electoral como la que estamos viviendo en el Perú? Bueno, depende de las opciones que haya, ¿no? En este sentido, las opciones en el Perú son desastrosas realmente, así que
el mundo financiero se ha puesto muy, muy a la guardia. Lo vemos en el comportamiento del tipo de cambio, por ejemplo, y toda la información que llega. Por ejemplo, hoy salió un survey que decía que había alrededor del 70% de las empresas que habían parado sus planes de inversión esperando a ver cómo se despeja la incógnita electoral. Uh-huh. Bueno, ese es un camino ineludible, ¿no? Siempre esperar qué tipo de gobierno va a asumir para que las empresas también se den una idea. En nuestro caso, tenemos un escenario de mucha controversia política, un candidato, al menos por las señales que dan desde su plan de gobierno, desde sus discursos en los distintos medios, habla pues de una intervención del Estado, ¿no? Y ojo, de un Estado regulador con una presencia bastante poderosa. Y por el otro lado tenemos una candidata que quiere defender este modelo económico para poder mantener todavía al Perú en un camino de cierto crecimiento. Pero mi pregunta va por lo siguiente, Roberto. Esto ya se ha hablado muchas veces en muchas contiendas electorales. Si seguimos con el modelo económico o en todo caso lo mejoramos con cierta asistencia social para que aquellos que no se han beneficiado se beneficien. Sin embargo, lo que no escuchamos, Roberto, es cómo podemos convertir al Perú en un país que genere riqueza. Hasta ahora nadie ha puesto en la discusión qué caminos podríamos seguir para ser una nación rica o empezar a ser rica. Bueno, esta pregunta tiene muchas aristas, ¿cierto? La primera observación que te hago es que en términos generales no es cierto que al Perú le haya ido mal, ¿no? Si tú ves en comparación con el resto de los países de América Latina y en el mundo, los últimos 25 años en el Perú han sido envidiables desde el punto de vista macroeconómico. La tasa de crecimiento del Perú ha sido la más alta de Latinoamérica, ¿no? Y eso se nota, por ejemplo, en el acceso que tiene el Perú a los mercados internacionales de crédito. Eso se nota, por ejemplo, en el incremento de las reservas internacionales, en la estabilidad macroeconómica de precios, la estabilidad fiscal. Todo está conectado y te dice que, digamos, el Perú, de seguir en la senda de crecimiento que ha seguido por los últimos 25 años, con tiempo, ¿no? Empezaría a básicamente acercarse mucho a los países que envidiamos, ¿no? Sin Ahora, embargo, si bien, Roberto, habiendo dicho esto, obviamente, ¿no? Este crecimiento macroeconómico ha sido insuficiente para satisfacer las expectativas de muchos segmentos de la población. Dicho sea de paso, no es que no haya sido beneficioso para esos segmentos tampoco. Si uno mira, por ejemplo, las cifras de pobreza en el Perú, ¿no? 25 años atrás estabas hablando de que la pobreza en el Perú, medida, por ejemplo, pobreza monetaria alrededor de $2 por día, estabas hablando de más de la mitad de la población que estaba en esa situación, ¿no? En estos momentos estamos hablando de alrededor del 20%. Es decir, un 30% de la población peruana salió de ese nivel de pobreza, ¿no? Entonces, la narrativa de que el modelo no ha beneficiado a los pobres es contradictoria con los hechos. A lo que quería ¿no? apuntar, Roberto, es cierto Sí. lo que tú dices, el Perú ha venido creciendo de los 90, Mm. en los 2000 ese crecimiento aumentó. Sin embargo, el crecimiento no es sinónimo necesariamente de desarrollo. Tenemos sectores poblacionales que ni siquiera tienen sus necesidades básicas cubiertas, por varias razones. No porque no existiera plata, porque plata hay. Por ejemplo, gobiernos regionales que son incapaces de poder resolver sus asuntos burocráticos para sacar adelante proyectos de necesidad de sus comunidades, necesidades básicas, ¿ah? Porque ni siquiera tienen, profesionales de alto nivel para poder plantear y justificar un proyecto determinado. Pero es una arista. Pero también tenemos las otras aristas en las cuales ese sector poblacional
se ha visto perjudicado por la falta de atención o decisión política para que ese crecimiento importante, ostensible que hemos venido teniendo, se convierta en un desarrollo también. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es justamente eso. ¿Por qué el Perú no tiene la capacidad de poder llegar a esa instancia de crecer y también desarrollarse? Bueno, yo creo que hay muchos aspectos, pero lo más importante es el aspecto político, por un lado, y que ha involucrado el desarrollo de un Estado inclusivo y, digamos, líder en llevar los frutos del crecimiento, como tú dices, distribuirlos de manera apropiada y suficiente a muchos segmentos de la población. De eso no hay ninguna duda, ¿no? No hay ninguna duda. Tú dijiste algo con lo cual estoy totalmente de acuerdo. El problema en estos momentos no ha sido un problema de plata. Eso se ha visto muy claro en esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Es decir, hace un año, casi exactamente, por ejemplo, yo conversaba con gente, no solamente con el gobierno, en el gobierno del Perú, sino en muchos gobiernos latinoamericanos, y todos estábamos de acuerdo de que de todos los países de Latinoamérica, el Perú era el que estaba mejor preparado en términos de acceso al financiamiento, de los recursos que había generado, ¿no? De las buenas relaciones con otros gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, sabemos que digamos, los recursos que se le facilitaron, por ejemplo, al Ministerio de Salud u otros ministerios, para hacer frente a la pandemia eran más que suficientes. De hecho, yo he escuchado las historias que básicamente se les dijo a la gente del Ministerio de Salud: ustedes pidan lo que quieran, les vamos a dar la plata que ustedes necesitan para que, digamos, y le dieron una cantidad de dinero. Después de 3 meses, 4 meses, solamente se había ejecutado el 30 a 40% de lo que se le había asignado, ¿no? Claro. Eso es información pública, ¿no? En un contexto en el cual la gente se moría por no tener oxígeno, ¿no? Se moría en las calles o no había camas, o sea, todo esto, ¿no? Básicamente es un problema, como tú dices, muy gráficamente, no es una cuestión de que falte plata, es una cuestión en estos momentos de distribución del alcance del Estado, un poco la pobreza institucional, y también uno se tiene que empezar a pensar, por ejemplo, qué rol ha cumplido, por ejemplo, el esquema de descentralización, por ejemplo, ¿no? La repartición de distintos recursos del gobierno. Por ejemplo, hace una semana me parece que hubo una discusión acerca de cómo es que los recursos provenientes de distintos proyectos mineros que habían regresado a las regiones por los pagos, como por ejemplo el canon, ¿no? Básicamente estaban sentados en algún lado, la mitad de ellos, ¿no? Esperando a que se inviertan, ¿no? Entonces, eso es básicamente la clave, me parece a mí, para satisfacer estas demandas sociales a las cuales tú estás haciendo referencia. Roberto, mucho se ha dicho durante esta campaña, sobre todo en cuanto al plan de gobierno, sobre todo económico o la concepción económica que tiene Pedro Castillo, ¿no es cierto? Y Perú Libre. Y mucho se ha dicho también que podríamos convertirnos en Venezuela, ¿no? Luego el discurso ha cambiado en que podría ser un gobierno mucho más cercano al de Evo Morales en Bolivia. Evidentemente el Perú no está en la situación de la Venezuela del 99, cuando Hugo Chávez se convirtió en presidente y luego vino todo el desastre venezolano. En el caso de Bolivia, es verdad que Evo Morales siempre ha estado muy alineado desde el punto de vista político con los países bolivarianos, ¿no? Sobre todo con Hugo Chávez y luego Maduro. En la parte económica, ¿hay algo que se pueda resaltar del gobierno de Evo Morales, sobre todo, por ejemplo, en el trabajo con el gas natural, que es uno de los principales bienes que tiene Bolivia? ¿Hay algo que se pueda aprovechar de esa experiencia? Yo creo que hay dos casos que, no solamente el de Bolivia, sino también el de Ecuador, que vale la pena contrastar muy bien, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ambos casos han sido citados, por ejemplo, en el plan de gobierno de Perú Libre, ¿no? Es decir, en realidad
si tú lees el plan de gobierno, hay más admiración por la experiencia del gobierno de Correa, que ahora sabemos que no solamente no ha resultado en crecimiento sostenido, sino además no estuvo libre, por ejemplo, de corrupción, ¿no? Es decir, Así Correa en es. estos momentos es un prófugo. Así es. Entonces, o sea, es totalmente falsa la narrativa que las nacionalizaciones resuelven una serie de problemas como la corrupción, como el monopolio, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, habiendo dicho esto, digamos, lo que tienen en común las experiencias de Ecuador y Bolivia son que básicamente las nacionalizaciones te sirven por un corto plazo, ¿no? Es decir, si tú expropias o nacionalizas un recurso natural, pues ya están las operaciones funcionando, ya existen las inversiones, todas esas básicamente te van a dar un impulso por unos años, pero después de una serie de años, 5 a 10 más o menos, te vas a dar cuenta de que, bueno, eso se acaba Claro. y tú querrías que los inversionistas regresen, pero los inversionistas no van a regresar porque dicen, bueno, la última vez me expropiaste, ¿cierto? Sí, pues lógico. La diferencia importante entre Ecuador y Bolivia es que Bolivia tuvo, sin embargo, la mejor clarividencia, si queremos verlo así, de mantener un equilibrio fiscal y monetario y ahorrar un poco de esos recursos para hacer frente a lo que inevitablemente iba a pasar, que eventualmente esa bonanza se iba a revertir. Entonces, a Bolivia le digo mejor que a Ecuador, ¿no? En parte porque Ecuador, al contrario, básicamente usó los recursos para aumentar el gasto corriente, para dar Es verdad. subsidios, para aumentar la planilla fiscal. Y cuando cayó el precio del petróleo, en ese caso, se encontraron con que básicamente todo eso básicamente no había generado una base permanente de actividades de generación de recursos económicos, ¿no? Y más bien ahora tenían que recortar, ¿no? Su presupuesto porque no tenían la Así plata, es. ¿no? Entonces, Ahora, Robert, claro. sí, solamente como repregunta, Manuel, permíteme, sobre lo de Bolivia, porque finalmente Evo Morales, más allá de sus ideas, ¿no? Bolivarianas, en fin, se sentó, ¿no es cierto?, a negociar con Repsol, y Repsol trabajó, por supuesto, no en las mismas condiciones que antes, pero al final siguió trabajando en Bolivia, ¿no? Claro, claro. Sí. Bueno, pues puedes sentarte a negociar, básicamente, Claro. porque, claro, si tú dices, igual, igual algunos de los gobernantes que en esa situación dicen, bueno, hablas conmigo, te propio, ¿no? Claro, ok. Claro, ¿qué te queda? Tienes Claro. que sentarte a Ok, negociar. Pero la gente de entendido. Repsol va a decir, bueno, nos sentamos a negociar, ¿no? Pero después no esperes que yo te mande más plata, porque, claro, es como decir, bueno, ¿no? Lo están poniendo contra las cuerdas, ¿no? Claro, o ¿A sea, qué le ya queda? no hay nada que hacer. Ujú. Así A es, mí o en el sea, caso boliviano, Roberto, para dime. añadir lo que comentaba Martín, es que Bolivia también es un país rico en gas. Ahí hay una diferencia ostensible en relación a Ecuador, ¿no? Bueno, Y toda esa ganancia le daba pues un colchón de dinero para poder hacer lo que se llamaba su gasto social. bueno, Ecuador es un país muy rico en petróleo, ¿no es cierto? Entonces esa es la similitud, ¿no? Entonces, básicamente las expropiaciones Mm. empezaron en el mismo tiempo porque había una ola generalizada de expropiaciones que fue, en cierto sentido, una respuesta al aumento de los precios del petróleo, ¿no? Y del gas, Bueno, que pero la básicamente caída sucedió. de los precios también afectó, pues posteriormente, ¿no? Claro, claro. Entonces, por ejemplo, Norman Loaiza y yo tenemos unos trabajos, por ejemplo, de los ciclos de nacionalización y privatización, ¿no? Porque en muchos casos, por ejemplo, cuando los precios cambian, ¿no? Y caen, entonces los gobiernos que expropiaron, nacionalizaron, se ven obligados a devolver esos recursos al sector privado y los privatizan, ¿no? Pero eso es una dinámica muy costosa en el largo plazo. Ahora, Roberto, te voy a hacer una pregunta que de pronto no va a tener de parte tuya y creo que de nadie una respuesta absolutamente certera, sino aproximaciones. Entonces te voy a decir que necesito una aproximación tuya en relación a la crisis económica que vive el mundo. Es decir, el tema de la pandemia nos ha puesto a todos de rodillas
frente a una situación que todavía no se puede controlar y quizás pase un tiempo para que pueda ser manejable. ¿Cómo tú estás vislumbrando el impacto económico de esta situación de la pandemia a nivel global? Y claro, ¿cómo nos va a afectar a nosotros y qué tendríamos que hacer, al menos de manera básica, para ir contrarrestando lo que se va a venir? Bueno, esa es una pregunta muy difícil viniendo del Perú, ¿no es cierto? O sea, yo vivo en los Estados Unidos, entonces la respuesta para mí es más fácil de enunciar, pero digamos, el dolor básicamente es muy heterogéneo. Los Estados Unidos se está recuperando ahora muy rápido, ¿no? No sé si has visto tú, por ejemplo, las cifras, las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos, pero básicamente el crecimiento en los próximos meses anual, estamos hablando de 7% en Estados Unidos, que aquí es mucho, ¿no? Y básicamente este crecimiento hay gente que dice que va a explotar, ¿no? Digamos, va a explosionar la demanda, ¿no? En los próximos meses. A medida, pues, ¿qué cosa está detrás de esto? Son dos cosas. Primero es la campaña de la vacunación, ¿no? Es 2 decir, millones de personas diarias, si no me equivoco, con Biden. aquí están vacunando básicamente a una velocidad vertiginosa, ¿no? Y en unas semanas, básicamente, la restricción más importante no va a ser la cantidad de vacunas disponibles, sino va a ser que hay gente que no quiere vacunarse, ¿no? Por razones A, B o C. Pero básicamente las proyecciones que he visto ayer mismo es que en junio vamos a estar llegando al 60% de vacunados, ¿no? Y para llegar a la inmunidad de rebaño tenemos que convencer a otro 15% de gente voluntariamente a que se vacune. O sea, Pero con un 70, Roberto, con un 70% ya alcanzan al estándar de la Organización Mundial de la Salud. Si están en 60, les falta un 10. Exacto. No es Pero mucho, tienes un 40% de gente que va por razones de distintos tipos, que prefiero no discutir. Básicamente deciden, bueno, yo no me voy a vacunar. Aun cuando me la regalen, aun cuando me la den y me la regalen, porque en Estados Unidos básicamente la vacuna la están regalando al público. Sí, ¿no? pues. Entonces, Estados Unidos se va a recuperar rápidamente. Detrás de Estados Unidos tienes Europa. Europa está vacunándose lento. Lentamente para lo que ellos esperaban, pero básicamente se están vacunando a un ritmo en los cuales básicamente vamos a encontrar una apertura en el próximo año, año y medio. Por ejemplo, hoy estaba yo conversando con un colega del London School of Economics y me decía, bueno, nosotros ya estamos programando que el próximo año en London School of Economics vamos a todavía hacerlo a la distancia, ¿no? Estamos hablando del próximo año académico que empieza en septiembre, termina en marzo o abril para ellos, ¿no? Nosotros en New Jersey ya el próximo año académico va a ser presencial, ¿no? Básicamente. Bueno, y de hecho, van a tener a casi toda su población vacunada. Claro, y Rutgers va a poner como un requisito para regresar a la universidad que todos los estudiantes se vacunen, ¿no es cierto? Es decir, así es, o sea, esa va a ser una obligación. Entonces, claro, ya con ese tipo de cosas, tú ves que Estados Unidos se va a recuperar muy rápidamente, Europa un poco menos, los países en desarrollo, incluyendo en Perú, pues todavía están yendo a paso de tortuga, ¿no? Es decir, ha habido un caso excepcional, que es el caso de Chile, ¿no? Que de hecho ha habido una campaña de vacunación ahí más rápido que en Estados Unidos. O sea, y el número que he visto era que Chile estaba por encima, un poquito por encima del número de Estados Unidos. Pero ¿no? ojo, Roberto, pero ojo con Chile. O sea, es verdad lo que tú dices, Chile tuvo una campaña de vacunación vertiginosa, exitosa, pero lamentablemente el manejo político fue desastroso porque flexibilizaron la circulación de la población en el verano para las vacaciones internas. Y esa campaña pues sufrió un golpe muy fuerte, casi la pone, digamos, en riesgo de fracaso por una mala decisión política. Exacto. No, estoy de acuerdo, pero estoy diciendo que todavía en Chile la vacunación, estamos hablando de que ya se ha vacunado creo que a 1/3 de la población más o menos, ¿no? Sí. ¿El número en Perú es cuánto? Es menos del 2% de la población. Muy bajo. Es menos del 2% de la población.
sí. ¿no? En estas alturas. Y digamos, hemos visto cálculos, por ejemplo, en Bloomberg salió hace un par de semanas que para que el Perú vacunase al 70% de la población, básicamente va a tomar más de El 7 otro año. años. No, Sí. no, Bloomberg puso 7 años. 7 años. A este ritmo, ¿no? A ese ritmo. No, pero Sí, llegará, a ese ritmo. veremos. Entonces, claro, yo espero que la situación haya mejorado un poco, pero básicamente en estos momentos las 3 prioridades primordiales del gobierno actual y del gobierno que entra van a ser vacunen, vacunen y vacunen, ¿no? Desafortunadamente Porque así no es. están Y hablando mucho de eso. efectivamente, ni los candidatos están hablando, ni el gobierno actual ha sido tan efectivo en conseguir vacunas, ¿no? O sea, ha sido un desastre que, dicho sea de paso, viene de los gobiernos anteriores también. O sea, Sin duda. sabemos que bueno, ustedes saben más que yo acerca de esto, ¿no? Pero es verdad. Pues bien, Roberto Chang, muchísimas gracias por atendernos en UPC TV y en Contracara. Ha sido muy amable. Muy bien, un placer. Gracias por la invitación. Gracias, Muchísimas Roberto. gracias. Bien, amigos, Martín, queda claro, ojo, en la conversación, que el crecimiento también depende, para que sea exitoso, de un desarrollo, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, es cierto Porque que el Perú si no, ha crecido en los últimos sí, años, las últimas décadas, eso es innegable, que se ha reducido el margen de la pobreza, pero en los últimos años, lamentablemente, ha habido un repunte por todos los temas económicos, el tema de la pandemia, además, que nos ha golpeado, y esperemos tener al menos una capacidad de respuesta para poder ir creciendo nuevamente poco a poco, ¿no? Envidiable lo de Estados Unidos, que había mencionado también Roberto Chang, ¿no? sí. Ahora, a mí hay algo que me preocupa y también lo hemos mencionado, es que siempre se está hablando en esta campaña del modelo económico, ¿no es cierto? Sí, el modelo. Está bien, el modelo efectivamente, lo mencionó Roberto Chang, nos ha dado un crecimiento sostenido de los 90, ¿no es cierto? Y en los 2000 eso se aceleró aún más. Pero lo cierto es que hay una franja, por lo menos un 19%, que son los votantes posiblemente de el señor Castillo, además de otros, que creen que esto tiene que haber un cambio. Por supuesto, no un cambio radical, nadie quiere un cambio radical, pero algo debe moverse para que justamente millones de peruanos también se sientan beneficiados, digamos, por y lo entrecomillo, modelo económico, ¿no? Sí, bueno, el modelo lo que lo que se tiene que hacer con el modelo es considerar también el tema social. Porque de nada sirve crecer económicamente si tu población no empieza a sentir un bienestar. Cuando hablamos de Evo Morales, me faltó de pronto precisar algo, es que Evo Morales, más allá de las discrepancias que se puedan tener con él, favoreció a un sector de la población, dándoles las necesidades básicas que no estaban cubiertas antes. Es por eso que Evo empieza a tener un gran índice también de respaldo popular en sus primeros años. Acá no hemos tenido eso. O sea, Martín, acá hay poblaciones que no tienen agua, no tienen luz, ¿no? viven prácticamente en el siglo XV. Así es. Y evidentemente tiene que haber una atención por parte del Estado. Hay zonas del Perú que son así, y si no, ¿cómo se explica un 51% de Castillo, por ejemplo, en Ayacucho? ¿No es cierto? Bueno, es una población que no está contenta, pues, ¿no? Que no está contenta. Y hay que, por supuesto, hacer caso. No por capricho, sino que hay una precariedad económica y social. O sea, no hemos tenido tiempo, pero hay asuntos como, la reforma del Estado, que eso implica una presencia institucional fuerte, ¿no? En los distintos puntos del país, y con esto no me estoy refiriendo a que hayan solamente policías o un poder judicial, me estoy refiriendo a que hayan buenas escuelas, y no solamente a nivel físico de infraestructura, sino también de un cuerpo docente que responda a las expectativas, centros médicos. O sea, no lo tienen. Tú y yo lo hemos hablado. Tú y yo lo hemos hablado. ¿Qué 5 años perdidos en el Congreso, ¿no es cierto? Porque con una mayoría yo creo que Fuerza Popular hubiera podido aprovechar para hacer algunas reformas y seguramente no estaríamos hablando de una segunda vuelta como esta, Manuel. Esos son los pasivos que tiene Keiko Fujimori ahora para enfrentar esta segunda etapa de la campaña electoral, ¿no? Porque lo mencionábamos con Juan Carlos Tafur, ¿no? Keiko Fujimori ha pasado de 40% a 13%. Algo mal ha ocurrido, algo mal ha hecho, evidentemente. Ahí hay una lectura, exactamente.
Así esos es. 5 años Pero, en fin, infatigables por parte de la bancada fujimorista para desestabilizar, bueno, al menos los primeros 3 años, ¿no? sí, Luego sin ya, duda, los primeros 3 han sido muy intensos, muy, muy muy intensos. intensos. Sí. 2 años y Bueno, bueno, medio, ¿no? así, O 2 años y medio, ¿no? Porque PPK ¿sí? no llega a los 3 años. No, no llega a los 3 años. No llega a los 3 años. ¿Sí? 2 No llega a años los y 3 pico. años. Y esas Terrible. son las consecuencias. Pero creo que ha sido un programa bien interesante, Manuel. Hemos sacado conclusiones, pero como de aquí al 6 de junio quedan muchas semanas, seguiremos hablando de esto, Manuel. Seguiremos Sí. hablando de esto. Me dio risa Sin porque al duda. final, en la despedida con Juan Carlos Tafur, le dije, gracias, ¿no? Has dado en el clavo en casi todo. ¿Y dónde no dio en el clavo? Pero me Claro, rectifico. claro. Yo creo que Juan Carlos Tafur en esta No, entrevista ha sí. tenido una pertinencia en todos los temas, ¿no? Hay una visión bastante completa, ¿no? Juan Sí. Carlos Hastur siempre tiene una visión bastante completa, que por supuesto hay varias posiciones respecto Pero a esas, esperemos a que no esas se opiniones. cumplan algunas predicciones No, no, políticas. no, no, lo has mencionado, lo has mencionado. Ojalá que no. Y eso Ojalá que significará no. que quien gane, respeta el orden constitucional, ¿verdad? Así es. Bueno, Pues bien, Martín, Manuel, sí, un abrazo se acabó fuerte. por esta semana, pero nos vemos la próxima con más Contracara y más en UPC TV. Así es. Chao, amigos. Chao, Manuel, a Chao, cuidarse, a hombre. seguir cuidándose.